Muy buenas tardes, jóvenes de Quinto Perito en Administración de Empresas. Es un verdadero gusto poder compartir con ustedes ya después de algunas semanitas que no nos pudimos ver por cuestión de sus evaluaciones, pero hoy estamos acá de vuelta, siempre con el ánimo al 100, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes del conocimiento que nos trae el curso. Y específicamente hoy vamos a tratar un tema muy bonito, un tema fundamental para la carrera de ustedes. Es un tema que tiene que ver con la contabilidad. Ustedes dirán, profe, pero si nosotros estudiamos administración, no perito contador. Pero los administradores también ven contabilidad, los administradores tienen que entender un poco de contabilidad y los administradores tienen que saber de este tema, ¿sí? De la contabilidad, porque es importante la contabilidad, qué es la contabilidad y los elementos que integran la contabilidad. Entonces vamos a dar inicio de lleno con el tema, jóvenes. Si hay dudas, preguntas, comentarios, por favor, pueden interrumpirme con toda la confianza del mundo para poder aclararles sus dudas o sus preguntas, ¿sí? Para el efecto, entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacer una presentación bastante bonita, bastante agradable, donde ustedes van a poder ir viendo, ¿verdad? Los distintos conceptos, distintos ejemplos, las distintas em, diapositivas que traigo para ustedes en esta tarde, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio. Vamos a platicar de la contabilidad, ¿sí? La contabilidad pues, es una ciencia, ¿verdad? Es una técnica que lleva todo el registro, que donde se hacen todas las anotaciones de todas las transacciones comerciales que hace la entidad. Lleva cuenta, lleva razón, lleva todo el proceso comercial que la entidad ha llevado y lo plasma en unos registros contables que normalmente se conocen con el nombre de libros contables. Hay variedad de libros contables que existen y a lo largo de recopilar toda la información financiera, podemos nosotros resumir todo el proceso contable en unos documentos que se llaman estados financieros. Para llegar al fin o para poder llegar con estos estados financieros, pues tengo que pasar muchos procesos, tengo que pasar por varios pasos y cada paso pues es un tanto complejo, ¿verdad? Algunos otros pues solo son de traslado, pero es necesario que en nuestra carrera sepamos de contabilidad. Es necesario que en nuestra carrera podamos tomar decisiones en base a la contabilidad, porque recuérdense, jóvenes, que ustedes como administradores, ustedes van a tomar las decisiones correspondientes del caso. Y muchas veces, o la mayoría, si no es que todas las decisiones se van a tomar eh, en base a la contabilidad, es decir, yo quiero saber cuánto ingreso obtuve, o cuánta ganancia tengo, o cuánto es mi inventario, o cuántas son las cuentas por cobrar, o cuáles son los pagos que tengo que hacer, cuáles son las cuentas por pagar. Y para tomar las decisiones yo tengo que tener la información, ¿verdad? Una información que sea oportuna, una información que sea fiable, una información que sea relevante, una información de calidad, ¿sí? Y en base a esa información, que es una información objetiva, ¿verdad? Una información veraz, pues yo voy a tomar las mejores decisiones del caso, ¿sí? Yo voy a decidir comprar, no comprar, invertir, no invertir, vender, no vender, arrendar, no arrendar, ¿sí? Entonces va a depender de la información financiera, o sea, al momento de decir contabilidad, la contabilidad produce la información financiera y ya puedo tomar yo mis decisiones económicas. Entonces, en la contabilidad se lleva el registro, la razón, las cuentas de todas las transacciones comerciales plasmadas en documentos y esos documentos se presentan a los usuarios de la información financiera. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? Bueno, hay usuarios internos y hay usuarios externos en ese sentido. Hay usuarios que están dentro de la organización, como ser administradores, dueños, accionistas,
pero también clientes y proveedores, pero también hay usuarios fuera de, por ejemplo, posibles inversionistas, el gobierno, la superintendencia, entidades financieras, bancarias, etcétera. Sí, hay entidades que pueden usar nuestra información financiera también para la toma de decisiones. Entonces, eso es la contabilidad. Y luego de esta pequeña plática, pues vamos a ver cómo se define, ¿sí? Y la contabilidad se define como la recopilación, o sea, juntar y de una manera cronológica, ¿verdad? De acuerdo a las fechas y poder recopilar toda esa información y luego registrarla, ¿ah? En documentos o en libros para que se pueda plasmar allí la información, ¿sí? Y luego de plasmada la información y de resumida, pues se pueda interpretar. Y esta interpretación nos va a dar, pues, el pleno conocimiento de nuestro negocio, ¿sí? Otra definición, pues, es un sistema que nos permite procesar datos en las transacciones que se hacen normalmente. Las transacciones que hacemos es comprar, vender, invertir, pagar, consumir, comprar, arrendar. Esos son las transacciones comerciales, ¿verdad? Y las obligaciones. Cuando hablo de obligaciones, estoy hablando de todos los pasivos. Pueden ser pasivos a corto plazo, pasivos a largo plazo, pasivos que son todas las deudas que tiene la entidad o todas las obligaciones que se tienen que pagar, ¿ya? Y estas transacciones comerciales y estas obligaciones tienen que ir expresados en términos financieros. O sea, hay términos técnicos que se utilizan en contabilidad para poder nombrar ciertas cosas, ¿ya? Y en contabilidad, pues tenemos, por acá nos dice que también otra definición es que también es parte de las finanzas y todo lo que sea relacionado al dinero, jóvenes, todo lo que sea relacionado al dinero tiene que ver con las finanzas y contabilidad pues también maneja dinero, ¿verdad? Entonces por eso es que tiene que ver con las finanzas en donde las distintas cuentas o las distintas partidas, si así se les llama, cuentas o partidas, reflejan cuál ha sido el movimiento de la entidad. Si han habido aumentos, ingresos, salidas, egresos, decrementos, pérdidas, ingresos, ganancias, etcétera, ¿sí? Entonces va a reflejar todos estos movimientos financieros de una empresa. Por eso es fundamental, porque dice de una empresa y ustedes van a tener la rienda de esa empresa. Ustedes van a tomar decisiones en base a esa información. Obviamente la contabilidad pues se hace con un sistema de partida doble que yo creo que ustedes lo van a ver en los cursos correspondientes a contabilidad, pero también tiene elementos, la contabilidad tiene elementos que comúnmente se les denomina activos, pasivos o patrimonio. En el transcurso de la clase pues vamos a desarrollar estos elementos patrimoniales o estos elementos del balance general o estos elementos del estado de situación financiera. Antes de pasar a ello, yo quiero saber, ¿quedó claro el concepto de contabilidad? Vamos a ver, compañeros, si hay dudas, preguntas. A ver, ¿quién quiere participar? Sí, profe. Ok, Jacqueline. Bueno, ¿alguien más? Manuel, a ver, ¿le quedó claro, Manuel? ¿Tiene alguna duda, compañero? ¿O todo está bien por el momento? Todo claro, profe. Ok, muchas gracias, Manuel. Muy bien, vamos a continuar entonces. Y también acá nos dice, bueno, esto ya lo platicamos, ¿sí? Ahora vamos a hablar del proceso contable. Habíamos dicho que existen ciertos procesos que nos van a llevar al fin de la contabilidad, que es la presentación de estados financieros. Un estado financiero, jóvenes, es el resumen de toda la actividad
a lo largo de un periodo contable o un periodo fiscal. Cuando hablamos de un periodo fiscal, nos referimos que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Todas esas transacciones comerciales que se hagan dentro de ese rango de fechas, todas las ventas, compras, ingresos, ganancias, todo eso, ¿sí? Va a estar resumido en unos documentos que se llaman estados financieros, ¿sí? ¿Quién prepara o quién hace la contabilidad? La contabilidad la hace el contador, ¿verdad? Pero el administrador debe de interpretar esta información. Si se le presenta un estado financiero, él debe de interpretarlo para poder tomar sus decisiones, ¿verdad? Los estados financieros, entonces, podemos decir que es el producto final del sistema contable. Y la contabilidad está preparada y presentada con principios de contabilidad. Antes, pues, no había en sí normas o reglas que dictaran la contabilidad parejo, ¿no? Algunos interpretaban de una forma la contabilidad, otros la interpretaban de otra forma y habían diversos criterios. A partir de unos años de atrás, para hoy en día, hay normas internacionales de contabilidad que rigen o que establecen cuáles son los principios que se debe de seguir para poder realizar la contabilidad. Y les voy a dar a conocer así de manera rápida los elementos que son los estados financieros que son fundamentales, ¿sí? Primero está el balance general. ¿Ya? Acá en el balance general podemos ver eh, la relación de activos, pasivos y patrimonio. También tenemos el estado de resultados. Acá podemos ver el rendimiento de la entidad, los ingresos, los egresos, los gastos, las pérdidas, las ganancias y el estado de cambios en el patrimonio, pues ahí nos va a establecer, ¿verdad, jóvenes? Cuánto ha cambiado o ha variado el patrimonio de los socios o de los dueños en este sentido. Si hubieron aumentos, disminuciones, si hubieron utilidades, si hubieron pérdidas, ahí está reflejado. También está el estado de flujos de efectivo. En este estado, pues nos va a presentar cómo la entidad maneja su efectivo, cómo lo administra, cómo genera el efectivo, pero también cómo lo gasta, ¿sí? Esos son algunos estados financieros básicos. Los estados financieros pues tienen elementos, ¿sí? Y los elementos no es nada más que una agrupación de cuentas, ¿sí? En grandes categorías, es decir, todas aquellas que tienen la misma relación o la misma funcionalidad dentro de la entidad, pues van a ir agrupándose en diferentes categorías para formar ciertos rubros o ciertos elementos que tengan las mismas características económicas y las mismas características financieras. En ese sentido, los más comunes o los más normales son los activos, pasivos, patrimonio y los ingresos y los gastos, ¿sí? Esos son algunos de los elementos más importantes o más representativos de los estados financieros, ¿sí? Antes de poder entrar de lleno a hablar un poco de estos elementos, yo quiero preguntarles, jóvenes, ustedes han escuchado hablar de activos. A ver, ¿alguien sabe qué es un activo? Son bienes y derechos, creo, profe. Ah, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver, Edgar. ¿Está por ahí Edgar? Vamos a preguntarle a Jacqueline. Jacqueline, ¿qué son los pasivos? ¿O qué recuerda? ¿O qué ha escuchado? ¿O no ha escuchado nada de eso? Sí, profe. A ver, cuénteme un poquito. Eh, son bienes que posee una persona y que genera gastos, profe.
¿Usted me habló de activos o de pasivos? Me dijo pasivos. Pasivos, me dijo entonces que eran bienes. Ajá, son bienes que una persona posee, pero que generan gastos. Y los activos también generan gastos, pero son diferentes. Bueno, hoy les voy a aclarar este tema. Veo que hay un poco de confusión acá en cuanto a este término. No, los pasivos no son bienes en ese sentido. Les voy a aclarar un poquito más adelante, verá cómo son los términos, pero no, los pasivos son obligaciones que tenemos que pagar, ¿verdad? En ningún momento son bienes. Sí, tengámoslo bien en cuenta. A ver, le voy a preguntar a Marco. Marco, ¿qué son los ingresos y los gastos? ¿Será por ahí Marco Pacheco? Bueno, yo creo que tienen problema ahí los jóvenes con su señal, no sé. Vamos a hablar del estado de situación financiera o balance general como comúnmente se conoce, ¿sí? En este se va a ver reflejada la situación patrimonial, es decir, los activos menos los pasivos que nos da como resultado el patrimonio, ¿verdad? Es decir, los recursos que posee una entidad. Si yo quiero saber cuánto es mi patrimonio, pues en mi patrimonio tengo bienes, pero también tengo obligaciones. Y si hago la resta de mis bienes menos mis obligaciones, me va a quedar lo que en realidad tengo. Y eso se le denomina como patrimonio. Entonces, el estado de situación financiera refleja mi situación patrimonial, ¿sí? Es decir, los recursos que posee mi entidad. Mis activos una vez deducidos todos sus pasivos. Eso es el estado de situación financiera, ¿ya? Entonces, sus elementos están directamente relacionados con la medida de la situación. ¿Cómo está la situación dentro de la entidad? Financieramente, ¿cómo está la situación? ¿Sí? Y también, obviamente, pues, habla de los activos, de los pasivos y del patrimonio. Ahora sí vamos a hablar de los activos, jóvenes, ¿sí? Y yo espero que quede bastante clara esta información porque noté que no estaba muy claro, ¿sí? No estaba muy claro el concepto que ustedes tenían de activos. Entonces, vean pues, un activo es un recurso, es un bien, es un derecho que tiene la entidad, que la entidad posee, ¿sí? Y que lo posee porque fue resultado de un suceso anterior. Es decir, la entidad tiene dinero, tiene efectivo. ¿Y por qué tiene efectivo? El suceso anterior fue tal vez, ¿verdad? Porque realizó una venta. Por eso es que tiene efectivo. Por eso dice ahí suceso pasado. Entonces, vuelvo a repetir. Un activo es un recurso, es un bien, es un derecho que posee la entidad, que la entidad lo puede controlar, puede usarlo, ¿verdad? De manera legal y que lo tiene porque sucedió algo antes de tenerlo, ¿verdad? Y la entidad espera que de ese activo en un futuro le pueda producir beneficios económicos o espera obtener de él en el futuro beneficios económicos. A ver, ¿qué clases de activos ustedes conocen, verdad? Piensen, ¿qué clase de activos puede tener una empresa? Bueno, la empresa puede tener efectivo, ¿sí? Equivalentes al efectivo, puede tener cuentas por cobrar, puede tener inventarios, puede tener mobiliario, equipo de cómputo, maquinaria, edificios, terrenos, activos intangibles, ¿verdad? Activos biológicos, en fin, ¿sí? Entonces, es un beneficio, un activo es un beneficio económico. Y que si yo tengo activos, esos activos me van a contribuir a mí o me van a ayudar de manera directa, algunos otros de manera indirecta, a que yo pueda generar flujos de efectivo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo inventarios o existencias, es decir, yo tengo
en mi almacén de mis artículos para la venta. Eso es un inventario, ¿ya? Y si yo vendo esos artículos para la venta, voy a obtener efectivo, o sea, voy a incrementar mis flujos de efectivo. Por eso es que dice que contribuyen de manera directa. Entonces, ¿por qué dice que hay otros que contribuyen de manera indirecta? Por ejemplo, si yo tengo un vehículo y tengo que llevar lo que me pidieron de mi almacén a cierto lugar, ese vehículo va a contribuir de manera indirecta, ¿ya? A generar flujos de efectivo. Entonces, esos son los activos, jóvenes, ¿sí? También pueden ser todos aquellos que sean efectivos o que se puedan convertir al efectivo de una manera eficaz, ¿sí? También sirve para producir pagos en el futuro. ¿Cómo vamos a pagar nuestros pasivos? Obviamente con activos. Si yo tengo obligaciones, si yo tengo deudas, pues las puedo pagar con efectivo o con algún otro equivalente al efectivo, o podemos hacer algún tipo de compensación o de negociación con la entidad si me recibe cualquier otro activo, ¿sí? Obviamente los activos los utiliza la empresa para producir otros bienes o para producir otros servicios. Recordemos que las empresas trabajan ¿para qué, jóvenes? Según la economía. Hablábamos en muchas clases anteriormente que el fin es satisfacer deseos o necesidades de los clientes, ¿verdad? Entonces, la empresa va a aplicar o a emplear o va a utilizar sus activos para producir esos bienes o para producir esos servicios que vayan a satisfacer a la población en general de las necesidades o cumplir con deseos, si así fuera el caso. Entonces yo puedo decir que los activos, pueden ser, número uno, ¿sí? Pueden ser utilizados de manera solitaria, o sea, de ellos solos. O puede utilizarlo con otros activos. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, entonces, póngale que si nosotros tenemos producción, ¿ya? Yo tengo mi maquinaria, ese es un equipo. Perdón, ese es un activo. Tengo mi materia prima, ese es otro activo. Entonces, ahí estoy utilizando varios activos. Estoy combinando varios activos o aisladamente, ¿verdad? Como por ejemplo, tengo mis productos en el almacén, tengo mi inventario, estoy utilizando mis activos de manera separada, ¿sí? También se puede utilizar en la producción de bienes y servicios para vender. Los activos también pueden intercambiarse por otros activos. Por ejemplo, puedo decir en este sentido entonces que si yo necesito un vehículo para la venta, pues necesito comprarlo, necesito pagarlo, entonces voy a cambiar mi efectivo, que es un activo, ¿verdad? Por otro activo, que es un vehículo. Entonces puedo intercambiarlo por otro activo. Y lo puedo utilizar para satisfacer un pasivo, es decir, que si yo tengo una obligación o un pasivo, entonces yo puedo pagarlo, ¿verdad? Por medio de desprenderme de un activo y poderlo cancelar, ¿sí? Y también, obviamente, el efectivo, pues, es distribuido a los propietarios en ese sentido, ¿ya? Quisiera saber, jóvenes, si hay dudas con respecto a los activos después de explicarles cómo es que funcionan los activos, ¿sí? Recordemos, los activos pueden ser dinero o efectivo, ya sea en la caja o en el banco, ¿verdad? O las cuentas bancarias, también todas las cuentas por cobrar, también inventarios, ¿verdad? Maquinaria, edificios, terrenos, equipo de cómputo, derechos de llaves, derechos de marca, derechos de paso, algunos software, en fin, activos intangibles, activos biológicos. No sé, a jóvenes, ¿quedó claro? Necesito que quede claro esta información. A ver, compañeros. Ahora sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos con los pasivos ahora, ¿sí? ¿Qué son los pasivos jóvenes?
acá si nosotros podemos ver en esta pequeña imagen que está acá, hay una persona midiendo ahí el dinero. Un pasivo, pues, es una obligación, ¿ya? Que tiene la entidad. Que una obligación es decir, que yo estoy comprometido, ¿sí? Que yo estoy comprometido a pagar algo. Ese es un pasivo, es una obligación presente que tiene la entidad, obviamente que también surgió a raíz de sucesos pasados, como por ejemplo, ¿ya? A los proveedores yo les debo y les tengo que pagar, ¿verdad? Cuentas por pagar. Entonces, ¿cómo surgió esa obligación? Porque me dieron mercadería al crédito. Entonces, ahí por eso se dice que surgió a raíz de sucesos pasados, ¿verdad? También sigue diciendo que al vencimiento del cual, o sea, todas las obligaciones traen una fecha de vencimiento, una fecha en cuando tenemos que pagar. Por ejemplo, si nos dan mercadería al crédito y me dicen, bueno, tienes 60 días para pagar, a partir de la fecha de la factura yo voy a contar 60 días y antes del día 60, porque es el día de vencimiento, yo tengo que pagar. Porque puede ser que si no pago, incurra en intereses, mora, multa o problemas judiciales. Para cancelarlo, tengo que desprenderme de recursos y estudiamos anteriormente que un recurso es un activo, ¿verdad? Entonces tengo que desprenderme de ese recurso que incorpora beneficios económicos, es decir, tengo que desprenderme de un activo para poder pagar un pasivo, ¿sí? Ustedes dicen, profe, ¿los pasivos son malos? No son malos los pasivos, si los podemos controlar, ¿verdad? Porque realmente es una obligación que surge o es algo que surge por el giro habitual del negocio, ¿verdad? Si yo voy a trabajar con capital de un tercero, pues voy a tener pasivos, obviamente. Entonces, un pasivo no es malo. O sea, usted va a decir, no, mi empresa no tiene pasivos y por eso va bien. No, que no tenga pasivos no es símbolo de que vaya bien, ¿verdad? O sea, debemos menos, sí, pero un pasivo es algo normal, es una cuenta normal en la entidad, ¿sí? Contrae una obligación y que tiene que pagarla, ¿verdad? Y eso es un compromiso, es una responsabilidad de decir, tal fecha yo tengo que pagarla, ¿sí? Y yo contraigo esa obligación en este momento y tengo que saber en qué otro momento debo de cancelarla, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque hay obligaciones en donde nosotros firmamos como representantes legales de una empresa algún contrato o algún mandato legal y es fundamental prestarle atención a estos documentos. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros no los paguemos, entonces pueden haber problemas judiciales. Y si hay problemas judiciales para nuestra empresa pues puede carecer de credibilidad y podemos perder muchos clientes y muchos proveedores más. Entonces es bien importante que le pongamos atención a estar pagando a tiempo nuestros pasivos, ¿sí? Porque es algo bien estar solvente, ¿verdad? Porque más solvente esté usted, más le van a poder brindar esa confianza que usted necesita para pedir más cuestiones al crédito si fuera el caso, ¿sí? Ok, seguimos platicando de los pasivos. Para poder cancelar un pasivo, pues puede darse de varias formas. Por ejemplo, número uno, pagando en efectivo. Y el efectivo es una cuenta de activo, entonces me tengo que desprender de una cuenta de activo para pagar un pasivo. Otro es una transferencia de otros activos. Puede ser, imagínense que yo no tengo dinero y me están cobrando y mañana tengo que pagar la deuda y no tengo efectivo por X, Y razón, etcétera, no sé qué pasó. Entonces yo puedo negociar con la otra parte y decirle, mira, no tengo efectivo, pero yo vendo maíz, ¿verdad? Por ejemplo, te puedo, o podemos compensar el efectivo por quintales de maíz. Yo los valoro a tanto dinero por quintal. Entonces, si te vendo tantos quintales, pues saldamos la deuda, ¿verdad? Entonces ahí está haciendo una transferencia de otros activos. Si la otra parte accede, pues enhorabuena, ¿verdad? Se puede realizar. Pero si no,
pues ahí ya entran los problemas judiciales, ¿verdad? También se puede negociar, si fuera el caso, unos días más de lapso, pero bueno, eso ya entra entre las negociaciones, ¿sí? También podemos negociar cualquier tipo de activo, un vehículo, un terreno, un edificio, qué sé yo, ¿verdad? Para saldar la deuda puedo transferir cualquier otro tipo de activo, ¿sí? También puedo prestar un servicio, es decir, si mi empresa se dedica a la prestación de servicios médicos, por ejemplo, yo tengo una deuda y le puedo decir, mira, no tengo para pagarte, pero puedo brindarte servicios de salud para ti, para tu familia, para tu empresa, qué sé yo, ¿sí? Y también sustituir ese pasivo por otro pasivo. ¿Cómo es eso, profe, que sustituimos un pasivo por otro pasivo? Pues muchas veces le debemos a varias entidades, ¿verdad? Muchos pasivos y a veces no nos alcanza para poder pagarles a todas en el tiempo correspondiente. Entonces yo puedo hacer un préstamo para consolidar mis deudas, ¿sí? Puedo juntar todas las deudas que tengo y en un solo lugar sacar el préstamo, pagar mi deuda. Entonces ahí sustituí un pasivo por otro pasivo y me quedo ya solo con otro pasivo más grande y elimino todos los demás pasivos pequeños, ¿verdad? Y podemos entonces decir que el pasivo pues representa todas las deudas y todas las obligaciones que tiene una empresa, ¿verdad? Y estas deudas y estas obligaciones son de la actividad normal de la entidad y le sirven, ¿verdad? Para la entidad para que pueda producir en este caso, ¿sí? Vamos a ver. El pasivo se puede calcular, ¿verdad? Es activo menos patrimonio, podemos tener el pasivo en ese razón. También va a depender si la deuda es a corto o a largo plazo. A veces sacamos una deuda para largo plazo, para varios años. Entonces, ese es un pasivo no corriente. Y si tenemos una deuda menor a 12 meses, ese es un pasivo corriente. Jóvenes, está claro que es un pasivo. Un pasivo son todas aquellas cuentas por pagar, ¿ya? Todo lo que sea por pagar, todo lo que sea una deuda, hipotecas, préstamos, cuentas, todo lo que sea por pagar es pasivo, ya sea a corto o a largo plazo. Jóvenes, ¿dudas con esto? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ok. Muy bien, entonces, ¿qué es patrimonio? Hablamos de eso, ¿verdad? Patrimonio, pues, es lo que tenemos, que son nuestros activos, menos lo que debemos, ¿verdad? Que son los pasivos. Y aquí hay un ejemplo, miren, bastante claro que dio en el punto. Tengo 100, dice, si en una empresa tenemos 100 de dinero, ¿verdad? O 100 de efectivo, y tenemos inventarios o bienes para vender por 400, pues ¿cuánto es mi total de activo? Pues son 500, ¿verdad? ¿Y qué pasa si debo, dice, la mitad de las mercaderías que compré? O sea, debo los 200. Entonces tengo mi activo menos pasivo y me da mi patrimonio. ¿Ya? 500 de activo menos 200 de pasivo me da 300, que es mi patrimonio neto. Y recordemos que el activo es igual al pasivo y más el patrimonio. Entonces, la fórmula es activo es igual a pasivo más patrimonio. Pero también el patrimonio es igual a activo menos pasivo, ¿sí? Entonces, eso es el patrimonio, es lo que nos queda una vez reducidos los activos de los pasivos, ¿sí? Entonces, jóvenes, espero que hayamos comprendido un poquito acerca de contabilidad, un poquito acerca de los activos, de los pasivos, de qué sirve la contabilidad, de qué es un patrimonio. El tiempo se nos terminó. Fue un verdadero gusto compartir con ustedes, jóvenes, en base a la información que les di, a la que viene en la programación, pueden hacer su ejercicio. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir o me pueden llamar
Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.